Seguramente que has oído hablar de los múltiples beneficios que tiene la danza oriental en tu cuerpo: recuperación del suelo pélvico, mejora de la postura, pero déjame que te cuente que si eres bailarina de oriental tienes que tener en cuenta una serie de riesgos que pueden llevar a lesionarte. Soy Sara García, fisioterapeuta de bailarines y de músicos, y vengo a contarte cómo prevenir las lesiones en la danza oriental. La danza oriental, danza del vientre o danza árabe, se caracteriza por movimientos suaves, fluidos y con muy buena disociación de movimiento. La atención se centra sobre todo en cadera, vientre y en alternar movimientos rápidos y lentos. Bien, esto es según lo que pone en Wikipedia. La conclusión que extraemos es que una bailarina de oriental tiene muy buena coordinación y muy buena conciencia corporal de su cuerpo, lo cual es maravilloso para prevenir muchas lesiones. Si consultamos la literatura científica, vemos que hay muy pocos estudios que aborden el tema de las lesiones en bailarinas de oriental. En concreto, yo solo he encontrado un estudio que hable acerca de esto. Os dejo la descripción del nombre y los autores en la cajita de información por si queréis consultarlo, y es del que vamos a hablar. En este estudio se evaluó a distintas bailarinas de oriental, tanto profesionales como aficionadas, y que dedicaban más o menos horas a practicar. Se encuestó a esas 109 bailarinas para que hablasen acerca de sus hábitos, si practicaban otra actividad física, cuántas horas bailaban, cuánto tiempo llevaban aprendiendo y acerca de las lesiones que habían tenido a lo largo del último año. La edad media de las bailarinas que participaron fue de 44,3 años y bailaban una media de 3 horas a la semana. Como resultados, obtuvieron que 27 de las 109 habían reportado al menos una lesión a lo largo de ese año. Los autores destacan que este es un dato bastante bajo en comparación con otras modalidades o estilos de danza, como por ejemplo la danza clásica, en el que hay una incidencia mucho mayor de lesiones, aunque creen también que puede atribuirse debido al bajo número de horas practicadas, porque como ya he mencionado, la media se encontraba en 3 horas semanales. Y ojo a lo que viene ahora. Entre aquellas bailarinas que practicaban actividad física aparte de bailar, se reportó un menor número de lesiones. Con lo cual, los autores nos indican que practicar actividad física a modo de preparación física, de preparación del cuerpo, ayuda a prevenir lesiones incluso para aquellas que danzan. Esto es algo que ya hemos observado en muchos proyectos, artículos. En concreto, los autores destacan otro artículo que se hizo con bailarines de moderno, en el que a través de un programa de entrenamiento específico para este tipo de danza consiguieron mejorar la incidencia de lesiones entre un 10 y un 20% en este estilo. Porque como a mí me gusta decir, un artista preparado es un artista sano. Bueno, ¿y de qué se lesionaron con más frecuencia estas bailarinas? Las zonas donde más se lesionaron, que reportaron, fueron la zona lumbar, la columna lumbar y la rodilla. Los investigadores proponen en este artículo que la alta incidencia de lesiones en la zona lumbar se debe quizás a la cantidad de movimientos que se inician o que involucran esta zona, a modo quizá de sobrecarga. Y con respecto a la rodilla, refieren que quizá se deba a mecanismos de fatiga de la musculatura o de inestabilidad propia de la musculatura de la rodilla, que hace que acabemos colocando la rodilla en posiciones que no son adecuadas y le pueden producir un estrés a los tejidos alrededor de la rodilla. Sin embargo, después de años como alumna de oriental y estar fijándome cómo es el movimiento, cómo se enseña, me gustaría añadir mi propia conclusión. Así que en el caso de la danza oriental, me gustaría destacar el papel de 3 músculos en concreto. El primero de ellos sería el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es un músculo, como podéis ver en la foto, que se encuentra en la región lumbar, se engancha en la última costilla, va por las vértebras lumbares hacia la cresta ilíaca. Es de suma importancia en movimientos que implican la inclinación vertical de la pelvis, que es un movimiento muy común y muy visto en la danza oriental. Por ejemplo, cuando una bailarina realiza 8 verticales, está elevando una parte de su pelvis y haciéndola descender. Cuando la elevamos, si no se hace con un suficiente trabajo de pie y de tobillo y de rodilla, involucraremos más la acción muscular del cuadrado lumbar, con lo cual lo activaremos mucho más. Es necesario, para que esa parte de la pelvis suba, que se active un poco este cuadrado lumbar
y que cuando la pelvis baja y sale hacia adentro para dibujar la forma del 8 vertical hacia afuera, por ejemplo, tiene que estar flexible, tiene que permitir que se pueda estirar un poquito para que la pelvis pueda salir hacia afuera de una manera mucho más bonita y llamativa. Es por tanto una zona frecuente de sobrecargas que hay que cuidar con especial mimo y cuidado para que esté con un tono adecuado y también estirarlo frecuentemente. Otro músculo importante es el psoas ilíaco. Es el principal flexor de la cadera, es un músculo muy potente, de los más potentes del cuerpo y que nos ayuda a realizar movimientos como este. Lo complicado de este músculo es que es un músculo que no podemos ver, está interno, es muy grande, va desde las vértebras lumbares, atraviesa hacia adelante, se engancha en el trocánter menor del fémur, pero no lo vemos, no es como un bíceps que yo trabajo, flexiono mi codo, lo veo, lo activo, este no lo vemos, a veces no comprendemos bien cómo hay que activarlo, cómo hay que trabajar o si está tenso, cómo se siente si está tenso. Fijaos si es un músculo importante que en algunas filosofías orientales lo llaman el músculo del alma. Otro músculo importante, si no el que más, para cualquier persona, para cualquier dedicación, para lo que sea lo que hagas, es el transverso del abdomen. Es nuestra faja natural, es lo que nos protege de inestabilidades en la zona lumbar, en la zona pélvica y lo que nos da una buena coordinación y correcta activación de toda esa zona. En danza oriental es muy importante, por ejemplo, para realizar las extensiones de columna, ya que nos va a permitir, si sentimos bien su correcta activación, evitar que haya aplastamiento enorme de la zona lumbar o incluso compensar aplastando demasiado la zona cervical. Además, si activamos correctamente el transverso del abdomen, estamos evitando problemas de presiones hacia el suelo pélvico, hacia la zona lumbar o hacia la zona torácica. Pero aquí no acaba la cosa. Y es que una buena contracción del transverso del abdomen nos va a ayudar a una correcta colocación de las piernas del miembro inferior, de cadera, rodilla y tobillo. Y sí, hemos visto antes que las rodillas son también una zona que suele sufrir en la danza oriental y no siempre la culpa va a estar propiamente en la rodilla. La rodilla está en medio de dos articulaciones muy importantes para bailar, que son la cadera y el pie. Y muchas veces la rodilla es la que da la señal de alarma, pero a veces la culpa no es de la rodilla. Entonces, teniendo un correcto transverso del abdomen, una buena activación, también vamos a proteger nuestra rodilla y nuestra cadera y nuestro pie. Respecto a la alineación de las rodillas, es muy importante trabajar la conciencia corporal, donde colocas la línea media de tu rodilla en conjunto con tu cadera y con tu pie. A veces me encuentro con estas posiciones en oriental que en un principio no tienen que suponer un problema si tú en tu día a día lo corriges, es decir, cuando subes escaleras, cuando caminas, cuando te subes al coche, cuando te agachas, eres capaz de mantener una buena alineación de tu cadera, tu rodilla y tu pie. El problema es cuando esta posición se convierte en un vicio y siempre llevas tus rodillas hacia adentro para hacer cualquier acción de tu vida cotidiana. Son muchas más horas las de tu vida cotidiana que las que puedes pasar bailando, quizás. Como consejos, os diría que reviséis vuestra técnica. Siempre preguntaos siempre si la técnica que estáis realizando es la correcta. Escuchad los consejos de vuestro profesor o profesora. Atended a las correcciones que os hagan y sobre todo nunca os quedéis con dudas. Si no sabéis cómo se hace algo, cómo se ejecuta un movimiento, preguntad, buscad diferentes maneras de sentir el movimiento. Es importante que si no comprendemos cómo se realiza una acción, un paso determinado y no sabemos muy bien cómo hacerlo, que no sigamos repitiéndolo y repitiéndolo mal, porque quizás lo terminemos integrando en nuestro cerebro mal. Esto es algo muy complejo de lo que os hablaré más adelante, pero a veces recurrir a imágenes mentales o a la imaginación de cómo es el movimiento que queremos hacer nos va a ayudar a conseguir esos movimientos que no nos salen o no comprendemos antes que si estuviéramos repitiendo. Además, nos va a evitar que si un movimiento nos está saliendo de manera errónea o de manera no muy limpia, nos puede evitar lesiones. Como has podido ver en las participantes del estudio, gozar de una buena condición física
Es esencial y crucial para cualquier persona, pero especialmente si vas a poner a tu cuerpo a ciertos límites. Necesitamos cuerpos libres de restricciones, flexibles, resistentes y también fuertes para aguantar las exigencias del día a día y las exigencias del baile que practiques. Y por último, voy a enseñarte 3 estiramientos que te vendrán muy bien para librar esas zonas de tensión que se suelen acumular si bailas oriental. Vamos a estirar los flexores de cadera. Coloca tu mano debajo de tu ombligo para sentir que tu pelvis no se arquea, que no hacemos una anteversión. Recoge bien tu pelvis y asegúrate de notar la tensión en la parte de delante del muslo. En esta posición también es súper importante controlar la posición de tu pelvis. Vas hacia donde notes un poquito de tensión y mantienes relajadamente. Vamos a estirar el cuadrado lumbar. Si lo necesitas, coloca un cojín bajo tus isquiones para poder mantener la espalda más recta. Rota tu columna hacia la pierna que tienes flexionada e inclínate hacia la que tienes estirada hasta notar la sensación de estiramiento. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te resulte de ayuda, que lo puedas poner en práctica y que te ayude a evitar muchas lesiones. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te avise de los próximos vídeos que suba acerca de prevención de lesiones y de fisioterapia en artes escénicas. Un saludo muy grande y nos vemos.